En la mesa tenemos ya a Cecilia Álvarez y a Marcelo Pereira para hablar de la diaria de fin de semana, adelantando contenidos y analizar otros hechos políticos, otros hechos muy notorios de los últimos días. Cecilia, ¿cómo andás? Muy bien, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo te va, Marcelo? Muy bien. Bueno, tiempo de casi que punto de partida de nuestro fin de semana, el de la diaria, que tendrá un eje en un tema central, lo que pasó con el atentado a la fiscal de corte subrogante en la madrugada del domingo pasado. Ya iremos a eso, pero que además vendrá con otros contenidos, por ejemplo, un par de entrevistas bien diversas, bien variadas. Vamos a compartir esos destaques primero, Ceci. Hago un repasito, sí. Bueno, tenemos una entrevista en la sección extra, tenemos una entrevista a Gerardo Minuti, el director de la película Perros, que ya se estrenó esta semana, que va a ser el envío uruguayo para los premios Goya, y bueno, y que tenemos igual acá en esta mesa algún participante en esa película. Estás aludiendo a un relato deportivo. Ajá. ¿Es un relato de Marcelo Pereira? Ahí está, era eso. Sospecho que no. ¿Estilo Víctor Hugo o estilo Kessman? No, estilo definitivamente Víctor Hugo. Victorugiano, Sí. claro, como alguien que seguía ya a Peñarol en esos tiempos. Sí, de esa gente que hace relato deportivo y es periodista también. Todo eso. Bueno, muy bien. Se agradece la mención. Sí, ahí está. Bueno, a ver si te nombra la participación. Es un relato deportivo que acompaña una escena. Yo no aparezco en escena, no llegué todavía a la condición de actor. A la pantalla grande. Una escena muy tensa que se da en la película entre dos personas, no voy a spoilear, ¿no? Que son tan vinculadas a un conflicto, uno de los conflictos ahí centrales, y están mirando un partido de fútbol mientras tienen una charla muy tensa. Bueno, no cuentes más. Y de fondo, ¿no? De fondo se escucha el relato de un gol que pasó, de un gol verdadero, podríamos decir, verídico. Bien, siempre con la realidad. Exactamente. Bueno, después también vamos a tener una cobertura sobre actividades para hacer en este fin de semana del patrimonio, con varias personalidades de la cultura que hacen sus recomendaciones para qué visitar. Ya pasando a la sección de Mundo, Cecilia Pérez Otero, Ceci Pérez, entrevistó a la vicecanciller de Chile, Gloria de la Fuente, que estuvo en Uruguay, y acá aprovecho para pasar el aviso. Estuvo ayer en una actividad en el marco del Día del Futuro, las actividades que estuvimos desarrollando toda esta semana, que terminan hoy, y queda alguna también para que sucede dentro de unos días. Ayer estuvimos escuchando en una mesa a Gloria, a Andrés Caldas, a Álvaro Padrón y a José Nathanson, hablando sobre el multilateralismo y el poder global, el fin del mundo tal como lo conocemos. Ese era como un poco el disparador. Y bueno, y solamente para comentar que el martes que viene va a salir un suplemento con la diaria, con una cobertura de lo que fueron todas las actividades del Día del Futuro. La actividad ayer tuvo mucha convocatoria, fue en la sede de la Alianza Francesa, una sala preciosa que estaba llena, así que bueno, para todos los que quedaron también interesados y que hubo gente que nos preguntaba si quedaba grabado, lo que sí vamos a tener es una cobertura el martes de esa y de todas las actividades del Día del Futuro. Es un tiempo muy intenso en términos de actividades, como las vinculadas al Día del Futuro, lo que pasa con el fin de semana del patrimonio, las ferias del libro, en fin, esa efervescencia propia de la primavera, de un momento del año en el que hay otras posibilidades de hacer actividades convocantes, a veces al aire libre, etcétera. Y también es un momento muy intenso de la agenda política, porque bueno, hay una discusión presupuestal abierta. Uno de los grandes temas es el que recién abordamos con el presidente de la Cámara de Zonas Francas, pero también entramos a esta semana enterándonos de un atentado en la casa de la fiscal de corte subrogante, y por supuesto que eso va a estar también en la edición de la diaria de fin de semana. Sí, claramente fue el hecho de la semana que marcó, digamos, también la discusión y la agenda pública. Se dijo mucho durante esta semana que fue un antes y un después. Había hay antecedentes de otros atentados vinculados a lo que es la lucha contra el narcotráfico en Uruguay, algunos bastante recientes. Sin duda es el más claro hasta ahora, el más riesgoso y con una peligrosidad muy potente sobre
una persona identificada con el trabajo, si se quiere, más serio en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Mónica Ferrero, fiscal de estupefacientes, desde hace muchos años ha tenido a su cargo las principales causas de narcotráfico. Es muy respetada a la interna, digamos, de la policía. Ahora que está ya hace varios meses, más de un año, ahora no tengo la fecha, como fiscal subrogante, sigue siendo interlocutora porque ella mantiene también su cargo, digamos, como fiscal de estupefacientes. Entonces, sigue siendo interlocutora para investigadores de la policía, también de las distintas áreas de investigación sobre narcotráfico, y muy respetada tanto por el oficialismo como por la oposición por su rol en este tema. Y bueno, se dispararon varios temas a raíz de lo que fue este atentado. Un poco volviendo sobre lo que vamos a tener también mañana en la edición de fin de semana, hoy hay una audiencia por la formalización, que derivaría en la formalización de otro de los detenidos por este caso, que sería o se vincula sería uno de los autores materiales del hecho. Todo eso lo estamos siguiendo y va a estar toda la información y también algunos elementos que nuestros compañeros de justicia pudieron recabar durante esta semana sobre, bueno, a dónde habría que mirar para encontrar a los responsables de este atentado, pero también hubo una serie de discusiones políticas que desencadenó este hecho. Sí, Marcelo, hubo discusiones políticas partiendo de la base de cierto discurso muy apegado a destacar la importancia de reforzar la institucionalidad, de expresar solidaridad, que en algún momento empezó a darle espacio a algunos matices o diferencias, capaz que no del todo estridentes, como si hubiera igual cierto condicionamiento por el peso de lo que ocurrió. ¿Cómo seguiste esa discusión política? Sí, hubo así algún intento de meter agenda propia, porque por supuesto los políticos son políticos y bueno. Pero yo creo que lo importante de esto es no solamente todo lo que se ha dicho esta semana, se ha dicho bien sobre que el sistema político tiene que defender las instituciones, el respaldo a Ferrero, todo lo que tiene que ver con la protección efectiva de ella y del resto de los fiscales que están bastante regalados. Pero yo digo, sería mejor todavía que además lo del fortalecimiento institucional fuera un poquito más arriba, digamos. O sea, el narcotráfico en Uruguay tiene un desarrollo que lo llevó al punto en que empieza a hacer este tipo de cosas hace ya algunos años. Ahora pasa un escalón más. Entonces el problema no es poner la barrera, creo, en el punto de la custodia al fiscal para que no le peguen un tiro. El punto es poner la barrera lo más antes que sea posible, porque el narcotráfico llega a este punto de desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene determinadas condiciones en Uruguay que facilitan su inserción, no solo porque hay un puerto de salida, es lo mismo que le pasa a Rosario en Argentina, sino también, bueno, porque tiene algunos puntos débiles para que hubiera primero pasaje, después acopio de droga ilegal, porque las normas son bastante razonables en algunos aspectos de la prevención del lavado de dinero, que es clave para el narcotráfico, pero en cuanto al contralor del cumplimiento de esas normas estamos muy débiles. Entonces, porque el trabajo de inteligencia policial sobre el narcotráfico es clave y está desarrollado, hay que desarrollarlo cuanto más sea posible.
Digo, todas esas cosas también sería muy bueno porque son las que de alguna manera nos pueden hacer pensar en un momento en que haya como un retroceso. No es una fatalidad que Uruguay tenga un desarrollo creciente del crimen organizado, que llegue a este punto o que vaya más allá. El tema es cómo revertimos esto, y se revierte disminuyendo las facilidades para la inserción del narcotráfico en Uruguay. Hay que hacer todo esto de las custodias, pero también si nos quedamos en ese nivel, bueno, yo no sé hasta qué punto se puede desplegar un sistema de custodia de personas que sea 100% seguro, porque cuando ya se llegó a un punto en que también hay facilidades para conseguir armas, para conseguir municiones, porque no es solo el tráfico de armas, es las municiones también, bueno, uno le puede poner una garita, 5 garitas, 10 efectivos, pero las personas, si hay una voluntad realmente de matarlas, y hay, digamos, mano de obra sicaria disponible, bueno, no te puede dar garantía. Si uno pone la muralla ahí, está demasiado cerca del centro, ¿no? Hay que tratar de ir recuperando terreno, y eso yo creo que va por el lado de trabajar sobre el fenómeno del narcotráfico, no sobre sus consecuencias, que son lamentablemente estas, en un grado que además se puede agravar. Desde el gobierno, Ceci, se aprovechó este contexto para darle nuevo impulso a un proyecto de ley que nunca se había retirado, pero que quizá en otras condiciones hubiera tardado un tiempo más en ponerse arriba de la mesa para apurar su trámite en el Parlamento, que es este proyecto de ley destinado a establecer modificaciones en la Ley Integral contra el Lavado de Activos, o Ley Antilavado, que, entre otras cosas, habla de reducir el tope para transacciones en efectivo, eliminar las fiscalías de lavado, lo que puede resultar contradictorio, pero porque hay coincidencia en que ese delito, analizado en paralelo con otros o investigado en paralelo, se puede combatir de un modo más efectivo. Hay cambios vinculados a exigencias para determinadas actividades a nivel bancario, y también incorporación de los delitos precedentes digamos, como pueden ser los delitos informáticos, y también las estafas. En fin, hay una actualización normativa que el gobierno dice debe ser aprobada, que la oposición va a dar los votos para que se apruebe. Esto me parece que está bastante claro. Pero me pregunto, tomando lo último que decía Marcelo, ¿qué tan efectivo sería este cambio normativo para, que realmente impacte en la persecución de los delitos vinculados a eso, a veces algo amorfo y amplio que definimos como crimen organizado, ¿no? Yo creo que esa discusión sobre el rol del lavado de activos en este juego que va con que tenemos el lugar del puerto, es clave, digamos, me parece, el rol de Uruguay y su lucha contra el lavado de activos, o lucha a medias, digamos, para entender cómo se ha desarrollado también el crimen organizado y el lavado. Pero en este momento, claro, también es parte de lo que son los juegos políticos, tanto del oficialismo, digamos, que pone el acento en este tema, que a su vez es de alguna manera algo que puede generar ríspides en la oposición, porque detrás de este proyecto de ley lo que está es el diagnóstico de que en el periodo pasado se flexibilizaron los controles contra el lavado de activos, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el eje que en donde lo sitúa el oficialismo, también ante algunas salidas de la oposición en esto, que por ejemplo se hablaba, algunos senadores del Partido Nacional hablaron de terrorismo, hablaron de algo más allá, digamos, de lo que fue el atentado a la Fiscalía. Yo creo que es clave, pero bueno,
aparentemente ya hay un compromiso para votar en el Senado el proyecto de ley antes de que llegue la ley de presupuesto, que luego comería toda la discusión parlamentaria, entonces permitiría que a su vez este proyecto vaya a la Cámara Baja y que pueda tener alguna salida más rápida. La idea sí es que se vote este año. También, de todas formas, está con qué presupuesto después se va a perseguir el lavado de activos, porque en el presupuesto también hay algunos cambios normativos sobre el tema, pero lo que no está claro que tengan presupuesto. Claro. Y creo que el presupuesto es una de las cosas centrales para discutir ahora, que tiene que ver con lo que decía Marcelo, de más allá de la custodia. Por ejemplo, Fiscalía hace un pedido presupuestal de un refuerzo de $17 millones. El Ejecutivo envió un refuerzo de $1,5 millones. Todo indica que va a haber reasignaciones para mejorar un poco esa cifra, pero la distancia sigue siendo muy grande y no se habla tanto de condiciones de trabajo puntuales de los fiscales, como planteaba Mirta Morales esta semana, que no es que estén planteando cuestiones salariales, sino que lo que se plantea es que, por ejemplo, no haya fiscales solos para encarar un turno, que no se les acumulen las causas, que puedan tener equipos y personas especializadas para, por ejemplo, tener contadores para poder perseguir el lavado de activos, ¿no? Entonces, del otro lado hay un equipo técnico. Estudios. Si no, quedamos como lo que se discutía también con la Junta de Transparencia y Ética Pública, ¿no? Con la JUTEP. De repente la norma está muy bien, pero si después tenés una docena de personas procesando, como no sé, solo las declaraciones juradas son más de 40.000 personas, porque además todo el personal del Ministerio del Interior tiene que hacer declaración jurada, por ejemplo. Entonces, claro, la norma está muy linda, pero la aplicación práctica para la investigación fiscal, para el trabajo policial, para estas cosas, para la prevención del lavado de activos, hacen falta recursos materiales, personal, equipos técnicos. En esta semana, Ana María Ferrari, que es la presidenta de la JUTEP, hizo planteo justamente en esa línea, y ya que estoy, complemento, porque es una pieza fundamental de todo esto, más allá de, en la lógica uruguaya, el rol puntual de la Fiscalía. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que el Poder Judicial, de todo lo que pidió en el proyecto de presupuesto, obtiene recursos, según la redacción original por lo menos, por equivalentes al 6,5%. Entonces, claro, hay un conjunto de demandas que tienen de distintas formas que ver con el combate a estas cuestiones, que de momento no se pueden, no se ven satisfechas. Y vinculado también a lo que mencionaba Marcelo de la JUTEP, hay otros avances legislativos pendientes que el gobierno no puso el foco ahora en esto, pero que es, por ejemplo, la ley de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Que hoy por hoy, hasta que no se apruebe, no se puede decir que el narco no ingresó en la política. No hay elementos que con los que contemos para decir con evidencia que el narco no está en la política. Porque eso, a diferencia de las granadas, no se ve hasta que se descubre, y a veces cuando se descubre es tarde, ¿no? Sí, hay una cantidad de cosas inquietantes. Simplemente menciono algo que publica Brecha hoy, que hay preocupación en determinados ámbitos porque hay un profesional abogado que va a ingresar a trabajar como fiscal adjunto en la Fiscalía, que tiene, digamos, en el pasado ha tenido como profesional tarea de defensa de personas vinculadas a organizaciones de narcotráfico. Claro, a priori uno no puede asegurar que entonces adentro de la Fiscalía va a desarrollar una tarea para defender esos intereses, pero está claro que en este contexto en el que estábamos, cuando estamos empezando a asumir una cantidad de cosas que nos pasan, no deja de ser inquietante, y me parece que hay también ahí discusiones pertinentes con respecto a, qué requisitos deberían cumplir las personas que se integran al sistema judicial, en este caso a través de la Fiscalía, ¿no? Exacto, por eso también es como que la Fiscalía también reclama poder tener fortaleza, porque un fiscal que está totalmente sobrepasado de causas y inseguro, es más fácil, digamos, de alguna manera poder llegar a él y que el narco pueda llegar a él. Y en términos presupuestarios quería mencionar otros dos aspectos que son relevantes en este caso. Uno es lo que también sigue pasando periodo y es las cárceles, que son una bomba de tiempo, y este atentado del domingo de alguna manera también vuelven a poner el tema sobre la mesa, porque
una de las primeras, de los primeros reflejos que se tuvo para investigar dónde estaban los responsables fue ir a interceptar y a incautar celulares de personas presas, que se entiende que podrían haber determinado desde allí, desde su reclusión, la estrategia para este atentado. Entonces, se suma, digamos, una cantidad de elementos donde hay cosas que vienen pasando hace mucho tiempo, que bueno, que ojalá que esto de alguna manera encienda las alarmas para tener alguna forma de reacción. Algunas de estos puntos de vista y de estas problemáticas estarán reflejadas en diferentes notas de la diaria de fin de semana. Hoy vamos a hacer un cierre distinto de nuestro espacio porque además del repaso de los asuntos de la diaria de fin de semana que hacemos habitualmente, con profundización en uno de ellos, te vamos a escuchar con mucha atención, Marcelo, porque bueno, hay una noticia que es dolorosa, que es triste, que querés compartir, que tiene que ver con un medio de comunicación que yo, entre otras cosas, ¿no?, que yo mencioné recién, hablé de Brecha, y con el fallecimiento de una persona vinculada al surgimiento de Brecha, pero también a otras responsabilidades y aportes en la sociedad. Sí, se murió el abogado José Weiner, tipo de una trayectoria muy importante, muy destacable. Él fue crítico de Cine en Marcha, fundador en los años 60 de la Cinemateca del Tercer Mundo, luego en dictadura defensor de presos políticos, trabajando junto con la doctora Susana Berruti. Yo lo conocí en la primera publicación en que estuve, el quincenario Asamblea, donde de alguna manera lo desproscribimos junto a otra gente. Pasó a ser también crítico, volvió a ser crítico de cine en Asamblea. Luego fue secretario asesor en el rectorado de la Universidad de la República, fue uno de los fundadores de Brecha, editor de cultura del semanario en su primera época, y luego la doctora Berruti lo llevó junto con ella, fue director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional en el primer periodo ese tan difícil en que arrancaron con una labor muy importante, meter una cabeza de puente civil y progresista dentro de una institución que venía de otros parámetros. Bueno, y después llegó a ser vicepresidente del SODRE también, en el periodo en que Susana Berruti fue presidenta del SODRE. Un gran tipo muy inteligente, muy capaz, muy firme en sus convicciones, y una pérdida importante. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, con ese recuerdo, con la reseña. Le mandamos un abrazo a la gente que lo conoció, que lo quiere en este momento duro. Y hoy estamos cerrando de esta forma entonces esta mesa habitual de los viernes. Hasta la semana que viene, Cecilia. Hasta la semana que viene. Y lo mismo, Marcelo. Muchas gracias. Gracias.